Expediente Roswell, el informe definitivo, Oblicuas 2016. Da a conocer los documentos y los testimonios que apuntan al estrellamiento de una nave extraterrestre en Roswell en julio de 1947. Entre los numerosos testigos destacan aquellos que, por distintas circunstancias, pudieron contemplar los cuerpos de los alienígenas que tripulaban el platillo volador accidentado. Los investigadores Stanton Friedman y William Moore recogen las vivencias de Bessie Brazel Schreiber, hija de William McBrazel, el capataz del rancho Foster, donde se estrelló el platillo volador en julio de 1947. La mujer les manifestó que el material descubierto por su padre tenía un aspecto como de papel aluminio. Algunos fragmentos tenían una especie de cinta pegada, pero esta no podía despegarse o sacarse de ninguna otra forma. Otros pedazos tenían números o letras, pero no eran palabras que pudiéramos leer. Los caracteres estaban escritos como números, en columnas, pero no se parecían para nada a los números que nosotros usamos. Y un trozo de algo hecho del mismo papel plateado parecía una manga de unos 10 centímetros de ancho e igualmente largo, con un reborde en un extremo, y también lo que parecían ser pedazos de un papel fuertemente encerado. Como no podía ser de otra manera, McBrazel avisó de su descubrimiento a los propietarios del rancho Foster. Estos se encontraban fuera de la ciudad. Lo hizo desde el teléfono de una tienda de comestibles de la ciudad de Corona, regentada por Geraldine Perkins, tal y como ella misma confirmaría a los investigadores. El rancho Foster pertenecía a dos hermanos gemelos, Henry y J.B. Foster. Cuando McBrazel fue retenido por la Fuerza Aérea durante casi una semana, su hijo Paul Brazel tuvo que hacerse cargo del rancho. Un sobrino de este, Joe, ha confirmado recientemente que su tío estaba bastante molesto al comprobar cómo la propiedad de los Foster estaba literalmente tomada y acordonada por decenas de militares que le impedían el acceso. Incluso los familiares y demás empleados fueron expulsados de la hacienda sin más explicaciones. Nadie sabía qué hacían los militares en la propiedad, aunque todos intuían que estaba estrechamente relacionado con el extraño hallazgo del ranchero. La inflexible ocupación del militar ocasionó un grave perjuicio económico a los Foster. El sobrino del hijo de McBrazel confirmó a los investigadores que ni su tío ni el padre de este hablaban del incidente bajo ninguna circunstancia. Bill Brazel, otro de los hijos del ranchero, habló en una ocasión de los restos y se refirió a ellos así: eran algo parecido al papel de estaño, solo que no se rompía. Uno podía arrugarlo y doblarlo e inmediatamente recuperaba su forma original. Era flexible, pero no se podía plegar o doblar como el metal común. Casi como un plástico, pero definitivamente metálico. Mi padre dijo una vez que los militares le confesaron que no era algo hecho por nosotros. Había también un material filiforme que parecía seda, pero no lo era. Se trataba de un material muy fuerte, sin hebras o fibras, como los tendría la seda. Era más como un alambre, una sustancia de una sola pieza. También había unas partículas semejantes a la madera, como la madera de balsa, por su peso, pero de un color un poco más oscuro y mucho más duro.
No pesaba nada y no se podía rayar con la uña. Todo lo que yo tenía eran unos pedacitos. No había escrituras o marcas en los fragmentos que yo tenía, pero mi padre dijo que había figuras en alguno de los trozos que él encontró. Pero hay más familiares de testigos directos que arrojan luz sobre el famoso incidente. La hija adoptiva de J.B. Foster, Joan Purdy, fue localizada por los autores del libro El Incidente y ofreció detalles increíbles sobre el caso Roswell. La señora Purdy dijo que McBrazel llamó a su padre para advertirle de lo que había ocurrido y que los militares habían invadido su propiedad. La señora Purdy considera que el material que cayó sobre su rancho era de origen desconocido. Además, sospecha que la muerte de William McBrazel no fue natural. En el año de 1991, el conocido investigador y exmilitar Kevin Randle entrevistó a Barbara Dugger, nieta de George Wilcox, sheriff de Roswell en 1947, y su esposa Inés. Bárbara afirmó que su abuela estaba realmente aterrorizada por lo que sabía y que le llegó a decir en una ocasión: "No se lo cuentes a nadie". Cuando ocurrió el incidente, la policía militar vino a la oficina y nos dijo a George y a mí que si alguna vez decíamos algo del asunto, no solo nos matarían a nosotros, sino también a toda nuestra familia. La propia Dugger aclaró que la señora Wilcox creía en la realidad del estrellamiento de Roswell. Alguien llamó a mi abuelo y le contó el incidente. Él fue hasta el sitio y vio los restos. Se encontró una gran zona quemada. Era al atardecer. Había 4 seres del espacio. Sus cabezas eran grandes. Usaban trajes como de seda y uno de los hombrecitos estaba vivo. Tan abatido quedó su abuelo por el percance del platillo volador, incluyendo las amenazas, que decidió dejar su puesto de sheriff en el pueblo, tras el revuelo organizado por el ejército. En el verano de 1947, Glenn Dennis era un joven empleado de una casa funeraria de Roswell, Ballard Funeral Home, y contaba con la preparación técnica necesaria para desempeñar sus funciones. Esta empresa tenía un contrato con el Roswell Army Airfield, campo militar de aviación de Roswell, para suministrarle servicios mortuorios. En agosto de 1989, Dennis fue entrevistado por Stanton Friedman en Lincoln, Nuevo México, donde era gerente de un hotel. Cuando ocurrió el estrellamiento de Roswell, Glenn Dennis todavía no estaba enterado del descubrimiento de extraños restos en la hacienda Foster y no había escuchado nada sobre cuerpos de extraterrestres. Sí había recibido varias llamadas telefónicas un tanto desconcertantes del oficial encargado de la morgue en Roswell, que era más un administrador que un especialista técnico familiarizado con la manipulación de cadáveres. El oficial quería saber sobre ataúdes herméticamente cerrados. ¿Cuál es el más pequeño que se puede conseguir?, afirmó Dennis, que le preguntó el oficial. Después quiso saber cuáles eran las soluciones químicas que estábamos usando para las tinas y todo eso. Me preguntó sobre la composición química de la sangre, la descomposición de los tejidos y qué les pasaba a los tejidos cuando los cuerpos quedaban expuestos al sol varios días. Esto es lo que resulta tan interesante. Vea, es por eso que siento que había algo raro. ¿Por qué no querían hacer nada que pudiera producir un desequilibrio? Todo el tiempo decían: muy bien, ¿qué es lo que esto puede hacerle al sistema sanguíneo, a los tejidos?
Después, cuando me informaron de que los cuerpos habían estado en medio del desierto, pensé que iban a estar tan oscuros como sus blazers azules, además descompuestos. Yo les sugerí que usaran hielo seco. Yo he hecho eso un par de veces. Más tarde, ese mismo día, alrededor de las 6 o las 7 horas, Dennis llevó a un soldado levemente herido en un accidente a la enfermería de la base, que estaba en el mismo edificio que el hospital y la morgue. Acompañó al hombre al interior del hospital y luego volvió a subir a la ambulancia y rodeó el edificio para ver una linda enfermera de la Fuerza Aérea que había conocido recientemente. Como de costumbre, aparcó junto a la rampa, al lado de varias antiguas ambulancias militares cuadradas. Reliquias de la Segunda Guerra Mundial. Ahí fue cuando las cosas empezaron a ponerse feas. Había 2 policías militares parados ahí, sigue explicando Dennis, y yo me bajé y me dirigí a la entrada. No hubiera llegado tan lejos como llegué si no hubiera estacionado en la zona de emergencia. Probablemente pensaron que venía a buscar a alguien. Las puertas de las ambulancias militares estaban abiertas y dentro había escombros. Había un policía militar a cada lado. Yo vi todos esos restos. No sé qué era, pero me di cuenta de que algo pasaba. Lo curioso es que en 2 de esas ambulancias había unas piezas que parecían la mitad del fondo de una canoa. No se le asemejaba al aluminio. ¿Has visto cómo se calienta el acero inoxidable? ¿Cómo se pone medio púrpura y después de un tono azulado? Glenn dijo más tarde que vio una fila de signos irreconocibles de varios centímetros de altura en los dispositivos metálicos. Solo eché una ojeada y seguí mi camino. Evidentemente, él tuvo la impresión de que me habían llamado para algo. Como sea, me dejó pasar y yo seguí avanzando. Y fue entonces cuando me encontré con la enfermera. Ella era partícipe de esto. Estaba de guardia. Me dijo, ¿cómo diablos entraste? Le contesté, como siempre. Ella exclamó, Dios mío, te van a matar. Le dije, ¿no me pararon? Me acerqué a la máquina de gaseosas para buscar unas bebidas y ahí fue cuando ese coronel grandote y pelirrojo exclamó, ¿pero qué demonios está haciendo este aquí? Y lo sacaron de las instalaciones militares. Glenn no vio a la enfermera hasta el día siguiente. Ella parecía muy perturbada. Me llamó por teléfono y me dijo, si tienes tiempo ven, tengo que hablarte. Acordaron en encontrarse en el club de oficiales para almorzar y al verla, Dennis pensó que ella estaba al borde de una crisis nerviosa. Parecía tan cambiada. Dios mío, no sé cómo entraste ahí, dijo la muchacha. Es espantoso lo que está pasando. No me lo creerías. Dennis explica. Ahí fue cuando ella me dijo que tenían unos cuerpos. Dijo que eran 3 cuerpos pequeños. 2 estaban muy mutilados, pero había uno en condiciones bastante buenas. Ella dijo, déjame mostrarte la diferencia entre nuestra anatomía y la de ellos. Y comenzó su explicación. Realmente parecían antiguos chinos, pequeños, frágiles y sin pelo. Y también que sus narices no sobresalían, que los ojos estaban muy hundidos y las orejas solo eran pequeñas muescas. Aseguró que la anatomía de los brazos era diferente. El brazo era más largo que el antebrazo y no tenían pulgares, sino 4 diferentes. Ella los llamó tentáculos. Creo.
no tenían uñas y me describió esas cositas como ventosas en las puntas de los dedos. Le pregunté si eran hombres o mujeres, si sus órganos sexuales eran como los nuestros. Ella me dijo, no, algunos no los tenían. Había cuerpos muy mutilados. La enfermera tomó entonces un cuaderno y dibujó lo que había descrito a Glenn Dennis. Le dio los dibujos advirtiéndole de que los mantuviera en secreto, y él los guardó cuidadosamente. En 1990, Dennis y Friedman revisaron los viejos archivos de la empresa funeraria y comprobaron que todo el material del ex empleado había sido destruido varios años antes. Pero Dennis hizo un bosquejo de lo que podía recordar. Hasta que congelaron esos cuerpos, el olor era tan insoportable que uno no podía acercarse a 30 metros de ellos sin sentir náuseas. La enfermera había salido unos minutos de la habitación donde había estado asistiendo a 2 médicos para tomar un poco de aire fresco, y ahí fue cuando se encontró con Dennis. Le explicó que incluso los médicos estaban mareados y que el olor era tan fuerte que tuvieron que apagar el aire acondicionado para impedir que se propagara por todo el hospital. Pronto desistieron de continuar trabajando en tales condiciones y completaron la preparación de los cuerpos en un hangar. Después de describir los extraños acontecimientos a Dennis, la enfermera parecía estar al borde de un colapso, de manera que la llevó en coche hasta las barracas. Nunca la volvió a ver. Sus intentos en ese sentido tropezaron con toda clase de escollos. Primero, le dijeron que estaba en otra ciudad, asistiendo a un seminario. Luego, que había sido transferida a Inglaterra. A Glenn le sorprendió que hubiera viajado sin llamarlo para despedirse. Su primera carta fue contestada por ella, con la misteriosa promesa de explicarle todo más adelante. Pero la segunda volvió con un sello inquietante: fallecida. Tiempo después de Friedman, el investigador Carl Pflock, el secretario adjunto de la Defensa y oficial de los servicios secretos, entrevistó a Glenn Dennis, que aportó más detalles de su experiencia, como por ejemplo las amenazas que recibió para que no hablara del asunto con ninguna persona. A la mañana siguiente, el sheriff George Wilcox, buen amigo de mi padre, habló con él. Le explicó que me dijera que si sabía algo me callara la boca. También amplió la información ofrecida por la enfermera. Me contó que ellos cercenaron una mano de solo 4 dedos, que además presentaban como ventosas en las puntas, y que las bocas de los cadáveres no tenían dientes, sino una sola pieza de firme tejido cartilaginoso. Lo que más me llamó la atención es que ellos tenían 2 canales auditivos, mientras que nosotros tenemos uno por oreja, y que carecían de lóbulos. La nariz era cóncava y con 2 orificios, pero sin puente nasal, y los ojos eran muy, pero muy grandes. La estructura ósea demostraba que eran adultos y sus cabezas eran desproporcionadamente grandes. Los médicos señalaron que el cráneo era como el de los neonatos humanos, muy flexible, y el hueso que iba desde el hombro hasta el codo era más corto que el que iba del codo a la muñeca. Los médicos se desplazaban de una a otra camilla efectuando comparaciones. Uno de ellos dijo que las facciones le recordaban a un chino de 100 años. El sargento Frederick Benthal, fotógrafo de la USAF en Washington, D.C.,
en el verano de 1947, concedió una entrevista al ufólogo Stanton Friedman. El fotógrafo estaba bajo las órdenes del coronel Al Kirkpatrick cuando recibió la misión de viajar inmediatamente a la base de Roswell. Allí observó varios camiones cargados con algún tipo de restos. Después lo llevaron a otro lugar del desierto donde había una tienda de campaña. En el interior se encontró con más fotógrafos que retrataban varias pequeñas entidades tumbadas en camillas. Los humanoides presentaban grandes cabezas, la tez bastante oscura, y sus cuerpos tenían una constitución muy delgada. En el interior de la tienda de lona se detectó un olor muy extraño. Todo el material fotográfico le fue confiscado. Posteriormente lo interrogaron junto a Kirkpatrick y recibieron órdenes de mantener el tema en el mayor de los secretos, al ser un asunto de seguridad nacional. Curiosamente, a los pocos días de regresar a Washington, el sargento Bental fue reasignado a una base de la Antártida. Frankie Rowe, hija de Dan, bombero de Roswell, narró a varios ufólogos que su padre había sido testigo de excepción de los hechos acaecidos en Roswell. Al parecer, Dan acudió al lugar del accidente el 5 de julio de 1947, pensando que se trataba de un avión militar siniestrado. Al llegar a casa, le dijo a su familia que tenía algo muy importante que contar. Aseguró que a unos 48 kilómetros de Roswell se había estrellado una nave espacial o platillo volador. Los militares estaban recogiendo los trozos metálicos que permanecían esparcidos por el suelo, pero lo más desconcertante de la escena es que el bombero pudo ver dos cuerpos metidos en bolsas y otro humanoide que caminaba desorientado. Frankie Rowe recuerda que su padre le dijo que los seres eran más pequeños que un adulto humano y podrían tener la altura de un niño de 10 años. Sus rostros le recordaban a los grillos de Jerusalén. Su piel tenía un color marrón oscuro, similar al cobre. El bombero también les habló de las extraordinarias propiedades de los restos metálicos. Se arrugaban y volvían a su forma original, como por arte de magia. Rowe asegura que su padre, al igual que sus compañeros, fue amenazado por los militares para que no contara lo que había sucedido ese día en el desierto.